Hola, ¿cómo están? Yo soy René y esto es Teoría del Caos. Y en este episodio vamos a hacer dos cosas. Vamos a preparar picadillo de soya y vamos a hablar de Shirley Jackson. Atención, atención, atención. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Tenemos la prosa narrativa como un espectro. Podríamos poner en un extremo a la escritura maximalista, barroca y carnavalesca de autores como James Joyce, David Foster Wallace o Alejo Carpentier. En el centro, a la prosa diáfana y servil de la escritura comercial que tanto aqueja a la ciencia ficción y a la fantasía, y en el otro, la prosa dura, espartana y aguda de Hemingway, Carver o Ambiri. Con el tiempo, he descubierto que mis gustos literarios siempre van por los extremos. Para que un autor con una prosa llana me atrape, tiene que contar una historia endemoniadamente buena. Los maximalistas tampoco me convencen de inmediato, aunque tienen un poco más mi favor. Pero tantas palabras bien pueden ser una sinfonía, o bien pueden ser solo una bolsa de aire caliente. La escritura minimalista, esa que depende de la densidad de la palabra justa, por el contrario, es un placer en sí misma. Un placer muy cercano al de la poesía, pero más peligroso. Los cuentos y novelas de Shirley Jackson son un ejemplo perfecto de ese peligro. En cuanto al estilo y los personajes, recuerdan mucho a Raymond Carver, salvo porque en los cuentos de Shirley Jackson sí sucede algo, y eso que sucede es casi siempre algo terrible. En la mayoría de sus cuentos, eso sí, lo terrible viene acompañado de una cierta ambigüedad, y es por ello que no me extraña que muchos descarten a Jackson como una simple escritora del género de terror. Y es que si bien La maldición de Hill House de Jackson quizás sea la mejor novela de terror escrita hasta la fecha y por lo mismo ha tenido una enorme influencia en ese género, desde Matheson a Stephen King, las convenciones del género no han vuelto a usarse con tanta maestría desde entonces. Muchas de sus historias toman elementos de las tradiciones góticas y de las antiguas leyendas anglosajonas, lo cual hace también que en muchos casos recuerden a las historias del argentino Jorge Luis Borges. Si bien, también, en algunos casos, llega a superarlo por la sencilla razón de que el dominio de la prosa de Jackson supera por mucho al del autor de la Biblioteca de Babel. Y cuando digo que lo supera, no solo me refiero a su capacidad sintética y de observación, de su capacidad para soportar múltiples lecturas y niveles de interpretación, sino que tenía también una capacidad de desarrollar personajes en la que supera con creces al inventor de la Aleph, y también a los ya mencionados Ambiri o Raymond Carver. A Jackson le bastaban dos frases o una línea de diálogo, no solo para describir un personaje, sino para hacernos sentir que lo conocemos de toda la vida. En un párrafo ya era capaz de construir un mundo completo. Uno de sus cuentos más conocidos, Charles, por ejemplo, que en su nivel más literal es la historia de un par de padres preocupados por la mala influencia que es para su hijo uno de sus compañeros del kinder, puede leerse también como una ponencia en forma sobre cómo crear personajes literarios sólidos en unas cuantas palabras. También puede leerse como un caso de posesión demoníaca. No sin razón, la obra de Jackson fue de gran influencia para la escritura del Exorcista. Me asombra, no obstante, que justo las comparaciones de Jackson casi siempre sean con autores de terror, y no se le mida contra autores literarios que en muchos sentidos son más cercanos a ella y que en varias ocasiones supera. Por ejemplo, cuando se comenzó a publicar su obra en la Library of America, lo más cercano que tienen los norteamericanos a un canon, aparecieron varios artículos preguntándose si la prestigiada colección no estaría entrando ya en su ocaso al comenzar a publicar autores de segunda categoría. ¿A qué se debe esto? Muchos de sus defensores hacen notar que Shirley Jackson tiene tres cosas muy graves en su contra como para entrar en el canon. En primera, es mujer. En segunda, es una mujer que escribe en un género, un estilo y con una maestría que no son aceptados como femeninos. Y tercero, que sus historias están diseñadas para escandalizar a las buenas conciencias, especialmente las buenas conciencias de los hombres. Uno de los ejemplos más claros de cómo sucede esto es en una de las historias más famosas de Shirley Jackson, que es La Lotería, que se publicó el 27 de junio de 1948 en el New Yorker. Ahora, ¿por qué sé la fecha en la que se publicó?
En primer lugar lo sé porque se publica el mismo día en el que transcurre el cuento. Y en segunda, porque la lotería fue uno de los más grandes escándalos en la historia de los cuentos que ha publicado el New Yorker y probablemente cualquier revista literaria hasta ese momento o hacia ahora. ¿Y por qué fue un escándalo? Hay que pensar que en esa época, 1948, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, no había Netflix, entonces lo que hacía la gente no era comentar las series de Netflix, sino los cuentos que leía en las revistas. Y uno de esos cuentos que causó un gran impacto fue La Lotería. El tipo de escándalo que ahora en esos momentos reservamos al suicidio en pantalla de Hannah Baker, en aquel momento lo creó esta historia de Shirley Jackson. ¿Y por qué lo creó? Bueno, porque es una historia francamente escandalosa. Y dependiendo de cómo lo veas, es escandalosa en el buen sentido o escandalosa en el mal sentido de la palabra. Obviamente, un poco como en este asunto de 30 Reasons Why en Netflix, The Lottery fue un escándalo, al menos al inicio, en el mal sentido de la palabra. Provocó una gran cantidad de cartas de rechazo y de queja, tanto hacia el New Yorker como hacia la autora, que toda su vida siguió recibiendo cartas en las que pedían que les explicara el cuento. Voy a empezar a hablar con spoilers sobre la lotería de Shirley Jackson. Si ustedes no han leído La Lotería, quizá deberían de leerla antes de seguir viendo este video. Se los voy a hacer muy fácil porque voy a dejar en la caja de descripción del video enlaces para que puedan leer La Lotería, ya sea tanto el original como la traducción al español. Así que ¿por qué no van, leen La Lotería y después siguen viendo el video? Spoilers. La Lotería cuenta la historia de una suerte de lotería anual que se realiza en un pequeño pueblo en algún lugar de los Estados Unidos. En algo que parece ser Nueva Inglaterra, pero que en realidad podría ser prácticamente cualquier parte. Conforme se va narrando la historia, uno no sabe muy bien hacia dónde va a ir o cuál es el sentido de esa lotería. Y al final se descubre que esa lotería de lo que trata es de sacrificar a uno de los miembros de la comunidad del pueblo, es decir, matarlo aventándole pedradas para asegurar que ese año va a tener una buena cosecha. El escándalo, por supuesto, viene de que esta historia está planteada en el presente, es decir, en Estados Unidos en 1948, y la forma en la que está contada, espero que ya hayan leído la historia, es magistral. Ya les había mencionado en el video, todas las historias de Shirley Jackson tienen varios niveles de interpretación y justo en su nivel pues superior se puede leer simplemente como una historia de terror, como algo sacado de la dimensión desconocida, esta extraña tradición de sacrificar a un miembro de un pueblo que viene, pues es una tradición real, es algo que ocurría mucho en la antigüedad, justo para propiciar buenas cosechas, pero traído al tiempo presente. Se han hecho muchos análisis, por ejemplo, sobre qué significan los nombres, qué significa la caja, los colores, las fichas que se toman para hacer la lotería. Y se pueden hacer muchas interpretaciones sobre qué significa en sí la lotería. Uno de esos llamados, por ejemplo, puede ser la crítica a la tradición, puede ser la crítica a los valores tradicionales que se dejan de cuestionar y que se viven tranquilamente. Otra lectura que se puede hacer, que es una lectura que se hace cada vez más común en estos tiempos, es que es una historia protofeminista. ¿Por qué? Porque la persona que termina apedreada al final, pues resulta ser justamente una mujer que no tiene ninguna elección en el hecho de que le toque a ella, y si bien sus quejas parecen muy extrañas, no puede dejarse hacerse notar que al final este pueblo escoge como su chivo expiatorio a una mujer para morir sacrificada, pero eso sí, se tiene que hacer todo muy temprano para que todo el mundo pueda hacer todas sus actividades y seguir como si nada. Una de las razones por la que esto escandaliza tanto a la gente es porque al mismo tiempo que uno piensa que la lotería tiene que ser por fuerza una historia fantástica, justo en este fin de semana en México se acaba de pasar una historia noticiosa bastante terrible en el cual se encontró el cuerpo de una mujer muerta ahorcada con un cable de teléfono o algo así. No voy a hablar mucho de los detalles, aunque los pueden buscar obviamente en Google si interesan saber más. Se encuentra en el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta historia, que es una historia real, las autoridades
deciden publicar vía redes sociales una serie de datos sobre la víctima con la intención, todo indicaría, de quererla culpabilizar acerca de su propia muerte. Después de esto hay una reacción y la gente se organiza una marcha en contra de la forma en la que se está manejando la situación, y durante esa marcha una de las cosas que suceden es que se pinta un letrero que dice hashtag hecho en CEU, que está justo en Ciudad Universitaria, y hay una gran indignación porque se hicieron pintas durante la manifestación. Yo estaba casi sin ganas de querer hacer este video, de hecho no tengo muchas ganas de grabar videos ahorita, pero pensé que era prácticamente imposible no notar la correlación entre la forma en la que se manejó en los medios y entre el público la historia de esta chica con el cuento La Lotería de Shirley Jackson, que como les digo se publicó en 1948. Es muy parecida a la forma en la que reaccionan los personajes en la lotería. Y justo es muy sencillo relacionarlo porque en unas cuantas líneas, es un cuento muy corto como ya habrán visto, Shirley Jackson nos pinta estos personajes que nos podemos imaginar perfectamente ahora en redes sociales, en Facebook o en Twitter. También tomando las piedras y escogiendo qué piedras van a aventar. Obviamente esta es una lectura que Shirley Jackson no podía anticipar cuando creó el cuento, pero que sigue funcionando porque, para bien o para mal, la forma en la que funciona la sociedad sigue siendo esa forma atavística, llena de tradiciones sin sentido, llena de culpabilidades y llena de chivos expiatorios que narran esa historia. Y si bien esa es la historia más famosa de Shirley Jackson, muchas de sus historias son así. Y por eso creo que es muy importante que, si no lo han hecho aún, se acerquen a conocer el resto de las novelas y los cuentos de Shirley Jackson, porque nos hablan de un mundo desafortunadamente muy cercano a los otros y donde el horror ya quisiéramos que fueran fantasmas. Con eso voy a terminar este video. Quiero agradecerles como siempre que me hayan acompañado una semana más en Teoría del Caos. Si les gustó ese video siempre pueden darme un like. Recuerden que cada like que le dan a este video, un fanático de Raymond Carver descubre a Shirley Jackson y se da cuenta de que le estaba rezando al santo equivocado. Pero más que un like, les agradecería mucho que me dejaran un comentario. Si ya han leído a Shirley Jackson, me gustaría que me contaran cuál es su novela, el cuento favorito de ella. Y si no, pues si solo quieren hacerme saber que llegaron hasta el final de este video, siempre pueden escribir: la señora de la Croix escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos y se volvió hacia el señor Dunbar. Y que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima vez aquí en Teoría del Caos. Y ya no sé qué más decirles. Ahí se ven. Chao.